Y seguimos con la serie Hacedores. El versículo lema de esta serie es Santiago 1:22, que en Nueva Versión Internacional dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La serie Hacedores trata de actuar conforme a la fe que tenemos. Nosotros como cristianos tenemos que desarrollar un modo de pensar inspirado en las enseñanzas de Jesucristo. Y ese modo de pensar afecta lo que nosotros creemos, nuestras creencias. Y nuestras creencias deben reflejarse en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. Entonces nosotros tenemos ese ciclo, ¿verdad? O sea, yo pienso, creo, hago, o sea, es como un círculo, ¿verdad? En que mi modo de actuar debe estar en concordancia con mis creencias, y mis creencias deben estar inspiradas en la palabra de Dios para que yo pueda tener un modo de pensar como Jesús. Porque nuestra meta, al final de cuentas, como cristianos, es parecernos a Jesucristo, reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Y el día de hoy, el tema que vamos a estar abordando en los próximos minutos es, yo le puse así, hasta el último instante, casi le pongo hasta el último minuto, pero después la gente se venía aquí con la camiseta de la Cele. Lo que no supe yo con lo de la selección es si hasta el último minuto fue contra Nueva Zelanda o es en el Mundial. Yo no sé cuál va a ser el último minuto, ¿verdad? Lo que sí sé es que nosotros como cristianos tenemos que mantenernos firmes hasta el último instante, hasta el último momento. Y le puse hasta el último instante ser y hacer. O sea, nosotros somos cristianos y hacemos lo que los cristianos se supone que debemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por estos minutos en que vamos a reflexionar acerca de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos edifiques, que nos desafíes, que nos muestres, Señor, la relevancia de poner en práctica la palabra que recibimos. Amén y amén. En primer lugar, ser y hacer es un asunto de trascendencia. O sea, no es una opción que tenemos nosotros como cristianos, no es una alternativa, no es si me da la gana, no es si siento, ¿verdad? Porque, ay no, hoy no siento portarme bien. Entonces, a veces, o sea, no lo decimos así, ay no, Señor, qué difícil hoy ser cristiano, hoy quiero ser pecador. O sea, nosotros no le decimos eso a Dios, ¿verdad? Nada más lo hacemos. ¿Sí o no? Y a veces lo hacemos en automático. Y nos acordamos allá de vez en cuando que somos hijos de Dios. Pero es un asunto trascendental. Vea estas, Romanos 2, del 6 al 7, en traducción en lenguaje actual, dice así: porque Dios, claro, este es un versículo poco popular para iniciar un mensaje. Dice, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Entonces dígame si el ser y hacer, la voluntad de ser cristianos conforme a la voluntad de Dios y actuar como tales, es un asunto de relevancia o no. O sea, es que a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la vida cristiana y no. O sea, nuestra meta, hablamos la semana pasada, que es la salvación, es heredar la vida eterna. No se circunscribe a pasar ratos bonitos aquí en la tierra. Es
que va a llegar un momento en que ya no tendremos la oportunidad de seguir tomando decisiones en la vida y tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y Él, con su amor y misericordia, nos brinda la oportunidad de estar en su presencia para siempre. Pero nosotros, con nuestras acciones, podemos menospreciar eso. En Apocalipsis 22:11, esto ya es terminando el libro de Apocalipsis, son las últimas palabras. Si gusta, léaselo más tarde, para que vea que el asunto es serio, ¿verdad? Es un capítulo muy, muy importante para nosotros los cristianos. Y dice así, en traducción en lenguaje actual, dice, el verso 11 dice, deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Tiene que ver con acciones. Y cada quien elige qué hace. Usted puede elegir hacer lo malo y seguirlo haciendo hasta el último día de su vida. Usted puede decidir tener una mente sucia o una mente renovada por el Espíritu de Dios. Yo elijo. Pero yo puedo también decidir hacer lo bueno delante de Dios hasta el último de mis días. Y yo puedo tomar la decisión de entregarle mi vida a Dios y entregarme cada día más a Él. O sea, no hay nada peor que alguien le dé a usted algo y se lo esté pidiendo. O sea, si es feo que se lo eche en cara, es que yo le regalé eso. ¿Alguna vez alguien le ha echado en cara eso? Recordándoselo, ¿verdad? Pero piense en cualquier cosa, por simple que sea, a usted se la dan y el que se la dio se la pasa pidiendo. Y entonces, ¿para qué me la da? De mejor se lo hubiera dejado, ¿verdad? No me hubiera dado nada. O sea, porque lo que uno da, lo debe dar con amor. Es una decisión pensada, meditada, o sea, puede ser espontánea también, pero que implica el comprender que si yo di algo, lo di. Si yo le di mi vida al Señor, si se la entregué a Él, es para Él. No, Señor, yo te entrego mi vida, pero déjame hacer lo que me da la gana. No, yo no creo que funcione así. Bueno, y Dios en su amor nos deja hacerlo. Pero como Él es justo, algún día va a hacer justicia. Los versos 12 y 13 de Apocalipsis 22, en traducción en lenguaje actual, dice, Jesús dice, pongan atención, yo vengo pronto. O sea, no pierdan el tiempo. No crean que van a seguir pateando la bola hacia adelante. No crean que pueden postergar su vida de santidad. No se jueguen el chance. Nadie sabe el día que le toca enfrentarse a la presencia de Dios. ¿O alguien tiene una garantía aquí de cuánto va a vivir? No, ¿verdad? ¿O alguien sabe cuándo el Señor le va a llamar? ¿O cuándo Él va a venir por su pueblo? No se sabe. Y entonces dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Por eso es que es un tema trascendental, el ser y hacer lo que a Dios le agrada. En segundo lugar, es un asunto de enfoque. Porque si yo sé que es trascendental, entonces yo tengo que enfocarme en esto. Dice Filipenses 3, y ahí nos vamos a detener en ese pasaje del verso 12 en adelante. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual me alcanzó a mí. No es
que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ahora dice, y ahí pido disculpas porque dice que es traducción en lenguaje actual y no, ahí no está en traducción en lenguaje actual, esto está en Nueva Versión Internacional. Y dice, no es que yo ya lo conseguí todo, no soy perfecto, pero sé que tengo que hacer algo, seguir hacia adelante, para recibir aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Los versos 13 y 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Está enfocado en alcanzar la meta, estar un día en la presencia de Dios, recibir la corona que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y eso decía Pablo, ese es mi enfoque. O sea, lo que yo haga aquí solamente es un paso más en la dirección correcta, tratando de hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, ser y hacer es un asunto de vivencia. Lamentablemente, no todo el que se dice cristiano lo es, ni todo el que se dice cristiano vive como tal. Los versos 15 y 16 de Filipenses 3 dice, así que escuchen los perfectos. Escuchen, dice el verso 15. Todos debemos tener este modo de pensar. Y los perfectos, creo yo que no habla así como que ya sea gente que ya tiene una aureola y un arpa y se le están formando las alitas para irse al cielo. En la traducción en lenguaje actual dice, todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Ahora sí, ¿cuánto ha progresado usted en su vida cristiana? Y no importa si tiene 10, 20, 30 años, un año, 6 meses. El asunto es que la vida cristiana es una vida en la que se progresa en nuestra relación con Dios, en nuestra vivencia de la fe, en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, en nuestro estudio de la palabra, en nuestra aplicación de la misma. ¿O seguimos siendo los mismos o peores que en una época pasada? Porque en la vida cristiana debería existir ese progreso, ese camino hacia la madurez, no un retroceso. ¿Usted ha visto esa gente que dice que le da la crisis de la mediana edad? Que de un pronto a otro ya sí está, o sea, personas relativamente jóvenes como yo, que rondamos los 50 años, que de un pronto a otro empiezan a hacer cosas de chiquillos y a jugar de chiquillos. ¿Conoce usted a alguien así? No vuelvo a ver a nadie en el salón porque no quiero problemas, pero en serio, o sea, y usted dice, ay, le dio feo la menopausia, ¿verdad? Si es mujer, le dio feo la andropausia. Y bueno, podrían haber explicaciones, pero nadie que está bien emocionalmente e integralmente empieza a retroceder en su madurez, sino usted la asume con responsabilidad. En la vida cristiana hay gente que empieza a madurar y de un pronto a otro abandona todo. Y uno se pregunta, ¿qué habrá pasado? Y aquí Pablo dice que los que hemos progresado, ¿verdad? Los que vamos ya tal vez más adelante que otros en el camino, o todos, deberíamos pensar de este modo. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, ¿verdad? O sea, si yo ya hoy tengo un conocimiento de la palabra y sé qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios espera de mi vida, yo sigo progresando y vivo conforme a esto. Y conste, Pablo lo está diciendo en relación a lo que habla anteriormente,
de que él no cree que lo haya logrado todo. O sea, él no se cree ya el cristiano supermodelo, sino él dice, bueno, yo he madurado, he avanzado, pero sé que tengo que proseguir, tengo que seguir adelante. William Barclay, en el comentario bíblico que escribe, él dice sobre este versículo, dice, todo aquel que haya llegado a ser maduro en la fe y que conozca lo que es el cristianismo, debe conocer la disciplina y el esfuerzo y la agonía de la vida cristiana. Ahora sí. Vea qué interesante, él habla de la disciplina de la vida cristiana, del esfuerzo de la vida cristiana y de la agonía de la vida cristiana. ¿Cuántos están experimentando eso en su vida como creyentes? ¿Está usted enfrentando su cristianismo con disciplina, con esfuerzo y por qué no con agonía? ¿Por qué agonía? Porque yo tengo que morir a mí mismo. O sea, yo muero para que Cristo sea el que viva en mí. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y venga en pos de mí. Dice, continúa William Barclay, dice, puede que piense de otra manera, pero si es sincero, Dios le aclarará que no debe nunca relajar el esfuerzo o bajar el listón, sino que debe continuar esforzándose hasta llegar a la meta que siempre tendrá por delante mientras esté en este mundo. Y sabe, se ha vuelto casi generalizado el que la iglesia baja el listón de la ética cristiana, de la práctica de la santidad, de lo que implica la entrega total a Cristo. Hemos bajado el listón como iglesia. Y yo no estoy hablando de normas religiosas impuestas por hombres, ni cosas de mera apariencia, sino hablo de la entrega real. Y coincido con William Barclay. No podemos relajar el esfuerzo ni bajar el listón, sino que tenemos que esforzarnos hasta el final, hasta el último instante. El verso 17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Se acuerdan la frase? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Le dice a Timoteo, lo que te he enseñado y lo que has visto que yo he hecho, enséñalo a otros. Porque la vida cristiana sí debe ser una vida ejemplar que inspire a otros. La pregunta es, ¿a quién está inspirando mi vida cristiana? ¿Estoy yo siguiendo un estilo de vida acorde a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a las enseñanzas del Evangelio? ¿Estoy siguiendo yo un estilo de vida que honra a Dios, que alguien siente que puede aprender de mí? Porque nosotros como cristianos tenemos la misión de reproducir el mensaje del Evangelio, de compartirlo y modelarlo para otros. Ser y hacer hasta el último instante es un asunto de cuidado. O sea, no es algo que se tome a la ligera. La vida cristiana no se puede tomar a la ligera. Dice Filipenses 3, los versos 18 y 19. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo le escribe a los cristianos que están en Filipos, en una carta en que él empieza hablando acerca del gozo, incluso en él les agradece a los filipenses que le han ayudado a expandir el Evangelio. O
Es una carta bellísima. Pero aquí él les dice, y se lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Wow. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En la traducción en lenguaje actual dice algo como esto, dice que muchos piensan o viven como si pensaran que la muerte de Cristo en la cruz no sirvió para nada. Porque con sus actos niegan la eficacia de la obra de Cristo. O sea, no esa gente no creyente, esa gente que conoció del amor de Dios y que ahora se comportan como enemigos de la cruz. La pregunta es, ¿estoy yo viviendo realmente y con honestidad como un enemigo de la cruz de Cristo? ¿Estoy menospreciando el sacrificio de Jesús? ¿Estoy yo simpatizando tanto con las cosas del mundo y me ha moldado tanto que hasta para mí es motivo de adoración darle rienda suelta a mis propios deseos? Yo conozco gente cristiana que publica una vida que no honra a Cristo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras en redes sociales y se creen muy cristianos y a uno le duele, sobre todo si es gente cercana, gente que uno conoce, gente que uno aprecia, porque uno dice en qué momento, ¿verdad? Alguien hace un cambio de chip y decide menospreciar a Cristo por darle rienda suelta a sus propios y malos deseos. Y ahora, enceguecidos por el pecado, viven con orgullo. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque el pecado nos hace que o debería hacernos que estemos avergonzados delante de Dios. Y si no, cuando sea el momento de rendir cuentas ante Él, ahí saldremos avergonzados y no habrá oportunidad. Nosotros no podemos seguir pensando solo en lo terrenal. No podemos. William Barclay, el mismo comentarista, escribe: dentro de la iglesia había dos clases de personas a las que se podían aplicar estas acusaciones. Estaban los que tergiversaban el principio de la libertad cristiana. ¿Le suena a usted algo parecido? Dice que decían que en el cristianismo ya no existía ninguna ley y que el cristiano tenía libertad para hacer lo que quisiera. Convertían la libertad cristiana en una licencia descristianizada y presumían de dar rienda suelta a sus pasiones. Y estaban también los que tergiversaban la doctrina cristiana de la gracia. Decían que puesto que la gracia era suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado, uno podía pecar todo lo que quisiera sin preocuparse. Todo daba lo mismo ante un Dios que lo perdonaba todo. Entonces, como la gracia de Dios es tan grande y donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces voy a pecar para que la gracia de Dios sobreabunde. Vea qué carebarros. Hace 2000 años y todavía tenemos de esos entre nosotros. Todavía ese pensamiento está vigente hoy, porque es muy fácil con una conciencia cauterizada creer yo que Dios se va a acomodar a mis estándares. Una vez alguien me dijo, es que yo ahora tengo una relación con mi Dios personal. Ah, ¿en serio? Le dije yo, ¿y cómo es eso? Sí, es que ya aprendí a relacionarme con un Dios que me entiende y que me acepta así como yo soy. Y yo por adentro carebarro. Le digo, ¿en serio?
Y entonces yo le dije, vea, la Biblia no me dice que yo elijo tener un Dios personal para tener una relación con Él. Es que Dios, a través de Jesucristo, me permite tener una relación personal con Él. Pero no es para que Dios se amolde a mis criterios, sino yo me amoldo a su palabra, a su voluntad. Pero este tipo de gente todavía existe entre nosotros. Y cada quien debe elegir cómo vivir hasta el último instante. Porque esto es un asunto de esperanza. O sea, usted no crea que yo estoy aquí trayendo juicio y que usted diga, ahora sí, qué leñateada me están dando. No, bueno, tal vez sí. Pero la esperanza es que el Espíritu le redarguya y si yo tengo hoy pecado en mí, le pido perdón a Dios y trato de enfocarme y caminar en la dirección que Dios quiere, no seguir yo haciendo lo que me da la gana. Porque Dios sabe cuando alguien, entre comillas, se arrepiente y lo que tiene son meras lágrimas de cocodrilo. Porque esto es un asunto de esperanza. Versos 20 y 21 dice, y en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. O sea, es que usted y yo no somos cualquier persona. Al ser lavados por la sangre de Cristo, al ser nuestros pecados perdonados y ser constituidos por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por medio de la fe, no por nada que hayamos hecho, en hijos e hijas de Dios, tenemos una ciudadanía celestial y tenemos que vivir como tales. Dice, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Yo no sé si usted anhela, yo no me lo puedo imaginar, por más que intento no me lo puedo imaginar. Por más películas que veo cristianas que tocan ese tema, yo no me puedo imaginar cómo será el encuentro nuestro con el Señor en el cielo, en su presencia para siempre. Yo no me lo puedo imaginar, pero yo deseo estar ahí. Yo no quiero que nadie me lo cuente porque nadie me lo va a contar. O se vive o no se vive. O se vive o no se vive. Y el que esté en la presencia de Dios va a disfrutar de su presencia por la eternidad. Bueno, es lo que yo creo. O por lo menos así lo externo. O sea, no me puedo imaginar cómo será eso. Pero sé que esa es la voluntad de Dios. Sé que para eso vino Cristo. Y yo debo proseguir para estar ahí. Y para ir finalizando, es un asunto de crecimiento. O sea, hasta el último instante, ser y hacer es un asunto de crecimiento. Yo no puedo estancarme en la vida. Paso a 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es que ser cristiano es tan difícil, Sherman. Sí, a mí me cuesta. ¿Y sabe por qué me cuesta? Porque aún batallo con mi naturaleza pecaminosa, la que habita en mí, la carne, esa que cuesta hacer morir. Porque aún tengo malos deseos, tengo malos pensamientos y tengo que someter todo eso para que mi vida obedezca a Cristo, para que yo haga la voluntad de Dios. No es fácil, implica tomar decisiones, implica dejarme guiar por el Espíritu Santo, implica dejar que la palabra de Dios penetre en mí y atesorarla para poderla hacer vida. Implica tomar decisiones espirituales que me ayudan a eso. Pero Dios me da todas las herramientas para que yo pueda salir adelante. O sea, Dios no rescata a alguien del pecado para después verlo hundirse en él. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como a Dios le agrada. Todas. De nosotros depende si las usamos y las disfrutamos o no. Verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes,
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La meta está en la presencia de Dios. Y esa es nuestra meta final, estar en su presencia. Versos del 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. La virtud tiene que ver con el carácter. Entonces, mi fe debe afectar mi vida. Mi carácter debe ser moldeado conforme al carácter de Cristo. Cuando yo me someto al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu que se refleja en mí es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia. Siga usted con la lista que está en Gálatas. Ahí está. A la fe le añado virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Yo debo esforzarme para que mi vida vaya progresando, vaya creciendo en mi relación con Dios y en mi vida práctica. Dice John Piper, y aquí la nota es muy extensa, no sé si la pueden leer aquí, yo voy a hacer lo posible por leerla acá. Dice, como han obtenido la fe en Cristo, dice John Piper comentando este pasaje, y se afirman en ella, ahora dedíquense diligentemente a avanzar en la excelencia moral. Y al afirmarse en ella, no se queden satisfechos, sino continúen para incrementar el conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando estén afirmados en eso, no se sientan satisfechos, sino que sean diligentes para agrandar sus capacidades de templanza, es decir, dominio propio. Dice, y control de las pasiones, y estando afirmados en eso, no se queden satisfechos, sino cultiven toda forma de paciencia y serenidad. Permitan que la devoción, la piedad y el dulce amor hacia Dios prospere. Y en eso esfuércense para encender su afecto por otros creyentes y dentro y a través de todo crezcan en amor a todos los hombres. Dicho de otro modo, adelante, adelante, continúen, avancen. La vida cristiana es una vida de crecimiento. El problema es que mucha gente se queda satisfecha con haber hecho una oración hace no sé cuánto tiempo atrás, de Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal, te pido perdón por mis pecados, sé que soy un hijo tuyo, amén. Y de visitar la iglesia de vez en cuando. Pero la vida cristiana implica crecer, avanzar hacia la madurez con la meta de estar un día en la presencia de Dios y mientras estoy en la tierra cumplir sus propósitos. El verso 8 de 2 de Pedro 1 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, no es si usted las tiene, o sea, una cosa es tener y otra cosa es abundar. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, ahora sí, si abundan, ¿cuáles cualidades? Fe, que abunde. Virtud abundante. Entendimiento abundante. Dominio propio abundante. La constancia abundante. La devoción a Dios abundante. El amor al prójimo abundante. Si estas cosas abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ven que la vida cristiana no es así de a poquitos, de a cucharaditas. Cuando me siento sediento, cuando estoy en un desierto hoy, me dan 3 gotitas y ya. No. Dios quiere que usted viva en un río de agua viva. Los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean, la vez pasada hablé de estas 2 palabras. No, eran engañados e inútiles. Y aquí dice inútiles e improductivos.
Dice Santiago 1:22, que si uno no pone en práctica la palabra y solo la oye, se engaña a uno mismo. Y el que vive así es alguien que es inútil en su fe. Y aquí dice que es improductivo, ¿verdad? Y nosotros, o sea, ¿quién de ustedes quiere ser delante de los ojos de Dios alguien engañado, inútil e improductivo? Nadie, yo no quiero ser eso. Pero me he hallado siendo eso muchas veces en mi vida. Porque entro en un relajamiento espiritual que creo que ya lo alcancé todo y me doy cuenta que me falta mucho. Porque esto es un asunto de perseverancia. Según de Pedro 1, 10 y 11 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario ser y hacer hasta el último momento de nuestras vidas. En Lucas 8:15, Jesús está hablando de la parábola del sembrador, que él compara al sembrador que tira la semilla en diferentes tipos de terreno y en alguno parece que va a brotar y la mata se seca, se marchita por el sol, la semilla se la llevan los cuervos. Pero ahí en la tierra productiva, en la buena tierra, la planta crece y da fruto, y ese fruto permanece. Y aquí dice, en el verso 15 de Lucas 8, pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oír y hacer. Ser y hacer. Dan fruto con perseverancia. Y dice Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé cuándo espera el fin usted, su fin o el fin de todo. Yo no sé cuándo va a llegar. Por lo tanto, lo que me queda a mí y lo que le queda a usted, creo yo, es perseverar. Yo debo perseverar hasta el último momento, hasta el último instante. Los de la C le decían hasta el último minuto. Pero no es solo decirlo, es vivirlo. Y finalizo con el verso que empecé de Santiago 1:22, que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Que Dios nos ayude a pensar como Él, desarrollar el carácter como Él, creer lo que dice su palabra y aplicarlo a nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por tu amor maravilloso que hoy nos permite ser confrontados por tu palabra, por lo cual te pedimos que sigas trabajando en nosotros, sigas transformándonos por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser moldeados conforme a la imagen de Jesucristo, Señor. Hoy, con humildad, te pedimos perdón, porque hallamos que hay áreas de nuestra vida en las que hemos testarudamente perseverado en hacer lo que no te honra, y a veces hasta lo disfrutamos y nos sentimos orgullosos de eso. Perdónanos, Señor, de todo pecado. Perdónanos de toda negligencia como tus hijos. Perdona porque no siempre hemos puesto en práctica lo que nos has hablado a través de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos de ella, queremos ser hacedores. Y queremos que nuestra vida refleje lo que creemos. Queremos hacer tu voluntad, agradarte a ti. Hoy asumimos el reto de seguir hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento que nos haces, porque entendemos que tenemos una esperanza eterna.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.